Hola y bienvenidos a Flashback. Hoy hablaré de Napoleón, la última película de Ridley Scott, protagonizada por Joaquin Phoenix y Vanessa Kirby. La película es una perspectiva íntima de los orígenes de Napoleón Bonaparte y su veloz e implacable ascenso al trono, a través del enfoque de su cautivadora e inestable relación con su esposa y único amor verdadero, Josefina. Esta es una película bélica, es un drama épico, histórico, que supone un proyecto bastante ambicioso y que ha costado alrededor de unos $200 millones y que pues a cargo de Ridley Scott, que de verdad que tiene mucha experiencia en este tipo de películas, porque ha rodado pues por ejemplo The Kingdom of Heaven o Gladiator, pues creo que le venía como anillo al dedo y de verdad que era un proyecto que prometía mucho y había mucha expectativa y mucha anticipación con respecto a este estreno. Napoleón es uno de estos proyectos que lleva bastante tiempo ahí como dando vueltas en Hollywood y que muchos directores han querido como meterle mano y llevarlo a la pantalla, pero que justamente por la cantidad de recursos y lo difícil y complejo que resulta pues adaptar a la pantalla una historia tan llena de diferentes eventos y que también tiene mucha extensión en términos de duración de lo que pasó en la vida de Napoleón y todas las cuestiones que realizó durante su vida, se supone como una cuestión prácticamente imposible de llevar a cabo de manera correcta y eficiente. La vida de Napoleón ha sido varias veces llevada a la pantalla y pues es un personaje histórico del cual se ha escrito demasiado, se ha escrito más de una centena de libros y biografías y también se ha intentado llevar a la pantalla en varias ocasiones, siendo la primera de ellas la película o una de las más reconocidas al inicio de la historia del cine, la de Abel Gance en 1927. Esta película pues cuenta la vida de Napoleón prácticamente desde su infancia y de cómo ya a estas primeras edades se veía como una inteligencia superior con respecto a la táctica y con respecto pues a lo que sería uno de los rasgos por los que fuese conocido, por su pericia militar y por su inteligencia y astucia. Esta película de Abel Gance es una película también, es un proyecto enorme, un proyecto muy costoso para la época y que en términos de duración también supone una de las películas también más largas que se ha hecho. Es una película que tiene alrededor de 5 horas de duración y que seguramente en ese montaje también se dejaron afuera algunas secuencias importantes, que creo que es lo que le pasa a esta película de Ridley Scott de 2023. Que es una película que a pesar de que tiene una duración de 3 horas y media, ya se anuncia que el director pues quiere sacar la versión extendida en la plataforma de Apple, puesto que ha dejado afuera también prácticamente 40 minutos o más de duración que se suponía que iban a entrar en el metraje final de esta película, pero que no lo han hecho porque, en palabras del propio Ridley Scott, una película de más de 4 horas es una experiencia muy difícil de ver en el cine y pues tampoco quería someter a la audiencia a un visionado de 4 horas porque yo creo que también, en mi opinión, y como cinéfilo y también que me gusta ver estas películas en el cine, porque pues se aprecia mucho mejor la experiencia en términos de que es una película pues con muchos recursos técnicos, es una película para ver en pantalla grande y con el sonido que se merece. Ya a las 3 horas y media creo que la gente, por muy interesada y entusiasmada que esté con la película, de verdad que más de 3 horas y media en la sala de cine ahí sentado se hace bastante largo y difícil. Por lo tanto, esta versión que estamos viendo ahora es una versión también recortada. Recordemos que Ridley Scott es famosísimo también por haber pasado por estos procesos, sobre todo con la película de Blade Runner de 1982, puesto que la primera versión que se vio en pantalla, la primera versión que vio el público, era una versión que estaba recortada y posteriormente Ridley Scott se dio la labor de sacar la versión oficial o la versión del director, que también acuñó un poco este término en la industria, y pues Blade Runner tomó como otra dimensión y quizás fue más comprendida y más valorada y se convirtió en una película de culto a través de los años. Otro renombrado director, otro mítico director de la historia, como fue Stanley Kubrick, también quería llevar a Napoleón a la pantalla. De hecho, fue como su gran proyecto, como su Moby Dick. Fue una cuestión en la que invirtió mucho tiempo y muchos recursos y que tenía ya, en términos de documentación y de recopilación de datos y objetos históricos, una cantidad ingente. Prácticamente podría montar un museo con respecto a todo lo que tenía que ver con el siglo XVIII, finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Pero debido a que justamente en los 70 hubo una película muy importante que se llamó Waterloo, con respecto también a la vida de Napoleón, por supuesto, que fue un gran fiasco a nivel económico para los estudios. Esto pues significó como un punto de inflexión a la hora de que los estudios considerasen que esto era como un tema relevante para ese momento histórico y que fuese a ser una película verdaderamente rentable, puesto que obviamente invertir en este proyecto ya suponía que iba a ser la película más costosa para esa época, puesto que Kubrick también quería hacer algo pues
quería tirar la casa por la ventana y quería hacer la película bélica, épica, más grande de la historia. Quería contar con más de 50.000 extras y pues quería rodar unas 60 batallas. O sea, lo que tenía en mente era algo que iba a romper con todos los esquemas en ese momento, pero que lamentablemente no pudo llevar a cabo. Sí es cierto que Ridley Scott confesó también que había leído bastante de lo que había escrito Kubrick y lo que tenía preparado, pero que él pues cogió su camino, y esto también se ve bastante en esta versión de Napoleón, porque yo creo que a nivel histórico, a nivel de precisión histórica, que era algo que seguramente Kubrick tenía puesto bastante el foco, pues debido a que Kubrick en términos de realismo siempre fue un director que quería otorgarle pues la mayor veracidad a lo que hacía, y pues el proyecto que terminó haciendo fue el de Barry Lyndon, y también se considera una de las películas históricas mejor realizadas y con pues una cuestión de precisión histórica en cuanto a los detalles técnicos, a los vestuarios, a la forma en que justamente iluminó también las escenas, a la forma en que llevó a cabo este proyecto. En términos estéticos, yo creo que Ridley Scott aquí se aleja bastante de Kubrick y hace pues una versión un poco más libre, y se toma bastantes licencias con respecto a lo que pasó efectivamente y a los datos históricos que tenemos sobre Napoleón y a lo que se ha escrito sobre Napoleón, y hace como su versión, la versión de Ridley Scott de la vida de Napoleón. Y sí es verdad que le otorga como una espectacularidad y es un derroche en cuanto a recursos visuales, a recursos técnicos, pero creo que este alejamiento histórico también le quita un poco de poder o potencia justamente a lo que le pasa al personaje de Napoleón. Esta versión de Napoleón de Ridley Scott, en términos visuales y en términos sonoros, de verdad que es una película sobresaliente. Creo que el director justamente nos ha demostrado históricamente que es un director que está sobradamente preparado para llevar a cabo pues estas grandes secuencias de acción que involucran demasiados elementos. Hay escenas de acción que están rodadas con 10 cámaras o algo así. Y pues esa capacidad y esa inteligencia y esa astucia justamente para mover las cámaras, para mover también a los personajes, a los extras y a todo lo que está sucediendo, puesto que hay explosiones, hay disparos, hay muertos, hay caballos, está pasando muchas cosas en la pantalla, pero en ese sentido creo que Ridley Scott es muy hábil y tiene mucha experiencia, y esto se demuestra justamente en el resultado final de la película. Sin embargo, yo creo que hay otras facetas de la película que también eran muy importantes, en las que creo que no ha podido darle toda la amplitud y toda la profundidad justamente que tenía pensado quizás, o que tenía la intención de darle en un inicio. Sí es cierto que la relación de Napoleón con el personaje de Josefina, interpretado por Vanessa Kirby, es una relación muy importante y que tiene mucho metraje también, ocupa bastante tiempo durante la película. Creo que no llega a mí, en mi opinión, a transmitir justamente todas las emociones y todo lo que está sucediendo. Creo que los personajes, y creo que más Joaquin Phoenix, que le considero uno de los mejores actores en la actualidad, creo que en algunos momentos se muestra un poco tibio, un poco ambiguo con respecto a la forma en que se relaciona con Josefina, y creo que en algunas escenas ella me transmite un poco más de profundidad, un poco más de emocionalidad y sentimientos, aunque también en algunos momentos me parece que no es un personaje con el que se pueda empatizar demasiado. Tampoco la veo como que su amor sea como del todo muy verdadero. No hay como una visión muy romántica, y no quiero decir que esto sea como la mejor forma de plasmarla, en términos de que si no fue así, pues habría que ser pues más consecuente con lo que sucedió realmente. Pero creo que justamente si te tomas licencias también históricas con ciertas cosas, también podrías hacerlo para darle un poco más de profundidad y un poco más de impacto a la relación amorosa de Napoleón y Josefina, que creo que ahí también podría haber estado el foco de la película. En mi opinión, creo que la película intenta poner el foco en varias cuestiones. Justamente creo que lo que más intentó hacer Ridley Scott fue pues balancear la película o estructurarla en torno a esas tres grandes batallas que cuenta, y la espectacularidad y también lo terrible de lo que fue pues la guerra en esta época, y lo que era también una confrontación de hombre a hombre, ¿no? De infantería contra infantería en el terreno. Hay un tipo de guerra que ya no se libra de esa manera. En eso está muy bien, pero en términos también de personaje, en términos de construcción de personajes, de darle profundidad justamente a Napoleón, creo que se ha quedado un poco como a mitad de camino, y a mí no me ha terminado de entusiasmar. Creo que al final la película es difícil justamente el proyecto de Napoleón, no solamente por lo técnico, sino justamente por el guión, por decidir justamente qué es lo que vas a contar, y no irte justamente a una película como la de Abel Gance, que es una película de 5 horas, donde me parece que ahí está un poco mejor desarrollado, pero claro, tiene mucha más extensión y duración la película. Entonces es muy complicado justamente decidir qué es lo que vas a contar, con qué es lo que te vas a quedar de la historia. Y en este sentido, cuando pones el foco en 2 o 3 cuestiones, ya la película pierde justamente esa cohesión y esa potencia que debería tener. Aparte de todas estas batallas también y todas estas escenas bélicas impresionantes, hay una escena que también me llamó mucho la atención, porque es una reproducción bastante fiel de lo que fue la pintura de la consagración de Napoleón, una pintura pintada, valga la redundancia, por Jacques-Louis David,
que fue el pintor de la corte prácticamente de Napoleón y que estuvo trabajando con él y que le inmortalizó en otros tantos cuadros que son pues prácticamente historia de la pintura. Este cuadro de la consagración de Napoleón se puede ver en el Museo del Louvre y la película pues hace un esfuerzo bastante interesante por reproducir justamente este momento en el que Napoleón se convierte en el emperador de Francia y está realizado de una manera bastante bella en términos estéticos, en términos fotográficos, la iluminación, la cuestión de los vestuarios es muy precisa en ese sentido. Y pues me parece que ese es uno de los grandes puntos de la película, un punto fuerte, puesto que ahí justamente se revela un poco también parte de lo que fue la personalidad de Napoleón y la importancia de este momento dentro de lo que fue la historia de Francia. Por último, también quería comentar que esta película justamente que ha generado como tanta expectativa, creo que también le ha venido un poco mal, puesto que justamente cuando vamos al cine o justamente el espectador, el público, cuando tiene una expectativa demasiado alta, ¿no? Ve los elementos que están ahí involucrados en la película, Ridley Scott, Joaquin Phoenix, un presupuesto pues descomunal, la vida de Napoleón, pues creo que también partimos ahí como con una vara de medir muy alta y creo que es muy difícil que luego la película pues llene todas las expectativas o incluso las supere. Creo que justamente la crítica está comentando pues muchas cuestiones que no están muy bien de la película y Ridley Scott pues como buen director y con mucha experiencia que tiene ya, no tiene nada que demostrar a nadie, está pasando bastante y haciendo caso omiso de todo lo que se está diciendo sobre la película, pero en mi opinión creo que va a ser una película que difícilmente va a recuperar o va a superar muchos récords de taquilla y que va a ser una película que pues quizás con el tiempo pueda crecer, pero que de momento creo que no cumplió con mis expectativas personales. Precisamente no fue una película que ameritara también como tanto hype, como se dice, o tanta expectativa o tanta ilusión dentro del público, puesto que sí es verdad que visualmente es muy entretenida, pero creo que hay que exigirle un poco más a Ridley Scott. Creo que justamente los personajes involucrados, la gente que está trabajando en la película, técnicamente sabemos que lo van a hacer de una manera sobresaliente y tienen pues todos los recursos para lograrlo. Me llamó la atención que la película también se rodó en un espacio relativamente corto para lo que amerita rodar una película de estas características. Creo que fueron alrededor de 3 meses de rodaje y en ese sentido creo que a veces Ridley Scott presume justamente de ser un director como muy rápido y muy eficiente y muy eficaz, pero creo que justamente en este tipo de proyectos el tiempo y la cocción creo que son elementos que son imprescindibles para que el resultado final luego esté a la altura de lo que se amerita en este tipo de proyectos. Bueno, ¿y a ti qué te pareció Napoleón? ¿Te gustó la película? ¿Te parece que es la mejor de 2023? Bueno, si te gustó mi vídeo, por favor dale a me gusta y suscríbete a mi canal para que recibas notificaciones de los próximos vídeos. Muchas gracias y hasta luego.